Capítulo 1. La primera voz en la celda. Dicen que el silencio de un monasterio es absoluto. Pero esa noche, el silencio se rompió con un susurro que pronunció mi nombre. No venía de afuera, ni del viento que colaba por las rendijas de piedra. Venía, de dentro de mi celda. Me llamo Fray Esteban. Y desde hace 22 años habito estos muros de oración, penitencia y rutina. Creía conocer cada sombra del claustro, cada crujido de la madera, cada paso de mis hermanos. Pero nada me había preparado para escuchar una voz que no pertenecía a ningún vivo. Desperté sobresaltado. Las velas se habían consumido horas antes y solo quedaba la luna entrando a pedazos por la ventana estrecha. «Esteban», susurró otra vez. Sentí la piel erizarse como si 1000 agujas me recorrieran. Me levanté, descalzo. El frío de la piedra me mordía los pies. «¿Quién está ahí?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. Nadie respondió, solo el eco de mi propio miedo. Entonces la escuché de nuevo, más clara, como si alguien hablara desde dentro de mis propios huesos. «¿Nos escuchas al fin?». Mi corazón golpeó como campana. Miré hacia el crucifijo de madera colgado frente a la cama. Y lo juro, por un instante. Los ojos tallados en el rostro de Cristo parecieron abrirse. Recé un Padre Nuestro entrecortado. Pero cada palabra regresaba torcida, repetida por aquella voz oculta. Como si rezáramos juntos, o como si alguien intentara burlarse de mis oraciones. El sudor frío me corría por la espalda. Corrí hacia la puerta. Pero el cerrojo estaba trabado desde afuera. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. Y sin embargo, no estaba solo. La voz volvió a hablar. «Hemos esperado siglos para que alguien nos responda». Me arrodillé, sin fuerzas, con la frente contra el suelo helado. Yo, un siervo de Dios, estaba escuchando algo que venía del más allá. Y lo peor, no sentí odio en aquel susurro. Sentí cercanía, como si esas presencias hubieran estado siempre aquí, conmigo, en cada oración, en cada silencio. La última frase de aquella noche aún me quema en la memoria. «Tú serás nuestra boca en la tierra». Desde ese instante supe que nada en el monasterio volvería a ser lo mismo. Capítulo 2. El eco en el claustro vacío. Esa madrugada, después de escuchar las voces por primera vez, no conseguí dormir. Caminé por el claustro, buscando aire, buscando una señal de que no había perdido la razón. El claustro estaba vacío. La luna bañaba las columnas de piedra, y cada paso que daba se repetía como un golpe hueco contra las paredes. Sin embargo, pronto comprendí que algo no encajaba. Los ecos regresaban, pero no coincidían con mis pasos. Avancé despacio, con el rosario apretado en la mano, y el sonido se multiplicaba detrás de mí, como si una multitud invisible me siguiera a distancia. Intenté girar, pero el pasillo estaba desierto. El eco, sin embargo, permanecía, latiendo en las paredes como un corazón enterrado. Me detuve bajo el arco central, donde los monjes solían reunirse a rezar las vísperas. Entonces lo escuché, un murmullo. No era el viento. No eran rezos humanos. Era un lamento. «No nos olvides», dijo una voz quebrada. Y otra, más grave, añadió: «Aquí seguimos». El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Miré hacia el suelo y vi que entre las losas se filtraba un líquido oscuro, como si la piedra sangrara. Toqué con la punta de los dedos, y descubrí que no era agua ni sangre, sino cera derretida. Cera de velas antiguas. Como si miles de oraciones muertas se hubieran fundido allí. De pronto, un golpe retumbó en la galería. Era la puerta de la sala capitular, cerrándose sola. Corrí hacia allí, pero cuando intenté abrirla, una corriente helada me empujó hacia atrás. Y entonces el eco habló de nuevo, esta vez imitando mi propia voz. «Esteban. Esteban». Caí de rodillas, con los oídos ardiendo. No sabía si era locura o castigo. Pero comprendí una cosa: el monasterio estaba vivo. Respiraba conmigo. Y los ecos que creía conocer eran en realidad las voces de aquellos que jamás habían salido de aquí. El claustro, que siempre había sido lugar de paz, se había convertido en un corredor entre dos mundos. Y yo, estaba atrapado en medio. Capítulo 3. El manuscrito prohibido. A la mañana siguiente, con los ojos rojos por no haber dormido, decidí buscar respuestas. Si las voces provenían de este monasterio, quizá los muros guardaban más que silencio. Y la biblioteca, con sus anaqueles cubiertos de polvo, era el lugar indicado para comenzar. Entré empujando la pesada puerta de madera. El olor a pergamino viejo y humedad me envolvió de inmediato. El sol apenas alcanzaba a iluminar las estanterías. Y en esa penumbra cada sombra parecía un monje inclinado sobre un libro invisible. Avancé entre los volúmenes, acariciando los lomos gastados. Pero no buscaba un libro en particular.
Fue el libro el que me buscó a mí. En un rincón apartado, detrás de un crucifijo de hierro oxidado, hallé un códice cubierto con piel ennegrecida. No tenía título en la portada. Solo una marca, una cruz invertida, tallada como si alguien la hubiera grabado con uñas sangrantes. El corazón me golpeaba en el pecho. No debería abrirlo. Lo sabía. Pero mis manos temblaban de una urgencia que no me pertenecía. Y cuando levanté la tapa, un olor metálico, a hierro y a carne podrida, se escapó de las páginas. El texto estaba escrito en un idioma imposible. No era latín, ni griego, ni hebreo. Sin embargo, mis ojos comprendían cada palabra como si me las dictaran en el oído. La primera línea me hizo helar la sangre. No hay muro que encierre las voces del más allá. Somos los que rezaron y no fueron escuchados. Al leer, sentí un calor recorrer mi piel. Miré mis brazos y descubrí letras oscuras apareciendo en mi carne, idénticas a las del manuscrito. Intenté soltarlo, pero el libro parecía pegado a mis manos, como si absorbiera mi aliento. Escuché un coro de voces alrededor, algunas lloraban, otras reían con crueldad, todas decían lo mismo: sigue leyendo. De repente, una gota cayó sobre la página. Creí que era mi sudor, pero era sangre, saliendo de la herida invisible en mi palma. El libro se la bebía como si estuviera vivo. Lo cerré de golpe, jadeando, y lo escondí bajo mi hábito. Sabía que ningún hermano debía verlo, que aquel objeto no pertenecía al mundo de los vivos. Y aún así, una certeza me quemaba en la cabeza: ese manuscrito era la llave. La llave para entender quién me hablaba en la noche y qué querían de mí. Capítulo 4. El rostro detrás del altar. El domingo amaneció con campanas solemnes. Los hermanos se reunieron en la iglesia, envueltos en cantos gregorianos que se alzaban como humo hacia las bóvedas de piedra. Yo intentaba unirme a ellos, pero mi mente seguía atrapada en las páginas del manuscrito escondido bajo mi celda. El abad presidía la misa, elevando el cáliz de oro con manos firmes. Todos bajaban la cabeza en silencio, todos menos yo. Algo en aquel cáliz me obligaba a mirar. El vino sagrado brillaba bajo la luz de las velas. Y entonces lo vi, un reflejo que no era el mío, ni el del abad, ni de ninguno de los presentes. Era un rostro extraño, pálido, con ojos huecos como cuencos vacíos. Me observaba desde la superficie del vino como si estuviera atrapado dentro del cáliz. Tragué saliva. Pensé en apartar la vista, pero cuanto más lo miraba, más claro se hacía. Sus labios se movieron, aunque nadie más lo notó, y las palabras llegaron directas a mi oído. No bebas. El altar no es lo que crees. Mi corazón se desbocó. Los hermanos cantaban, ajenos, mientras el rostro en el vino sonreía con una mueca torcida. El abad me miró entonces, como si hubiera percibido mi agitación. Extendió el cáliz hacia mí, invitándome a probar la sangre de Cristo. Mis manos temblaban al recibirlo. El metal estaba helado, demasiado helado. Cuando acerqué el cáliz a mis labios, el rostro se expandió en la superficie del líquido, llenando todo el vino hasta convertirse en un mar de carne y hueso. Y gritó dentro de mí: si bebes, nos abrirás la puerta. Me paralicé. No supe si era una advertencia o una tentación. El coro seguía. El órgano retumbaba. Y yo estaba allí, atrapado entre la fe y el horror. De pronto, el cáliz se me resbaló. El vino cayó sobre el altar, manchando el mantel blanco. Pero no era vino lo que corría, era sangre espesa, oscura, que se deslizaba como un río vivo hacia el suelo. Los hermanos se levantaron alarmados. El abad gritó mi nombre. Yo retrocedí, tropezando con los escalones. Mientras los ecos de aquellas voces regresaban a mi mente: tú serás nuestra boca en la tierra. Y en ese instante comprendí, ya no estaba viendo visiones. El más allá se había infiltrado en lo más sagrado de la misa, y me había elegido como su testigo. Capítulo 5. Los rezos que regresaban como gritos. Aquella noche, después del desastre en la misa, no hubo paz en el monasterio. El abad ordenó silencio absoluto y encierro en las celdas, como si el pecado pudiera contenerse con muros de piedra. Yo obedecí. Me arrodillé ante el crucifijo de mi celda, con las manos juntas, intentando recuperar la fe que se me escapaba entre los dedos. Pero apenas pronuncié las primeras palabras del Ave María, algo cambió. El rezo no salió de mi boca como un murmullo devoto. No, regresó a mí como un grito desgarrador. Me detuve, helado. Volví a intentarlo. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y entonces, desde las esquinas oscuras de la celda, las mismas palabras rebotaron, pero multiplicadas, gritadas con furia, como si cientos de gargantas invisibles me respondieran al unísono. Padre nuestro, que estás en los cielos. Me tapé los oídos.
Pero era inútil. Las voces estaban dentro. Resonaban en mi pecho, en mis huesos. Cada oración que recitaba regresaba transformada en lamento, en alarido. El crucifijo sobre la pared comenzó a vibrar. Las sombras se alargaron como dedos que buscaban atraparme. El rostro de Cristo parecía distorsionarse, sus labios moviéndose al ritmo de aquellos gritos. Caí de rodillas, llorando. No sabía si debía continuar o callar. El silencio me aterraba, pero rezar era aún peor. Entonces, entre todos los gritos, surgió una voz más clara, más cercana. ¿Crees que él te escucha? Abrí los ojos de golpe, y vi algo que me hizo temblar hasta el alma. Mi sombra en el suelo ya no era mía. Tenía la forma de un hombre encadenado, arrodillado, con la boca abierta en un grito eterno. Las cadenas tintineaban aunque no había viento. Me levanté de un salto, el rosario escapando de mis manos. Y por primera vez en mi vida, no terminé mi oración. No pude. El eco final retumbó en mi celda, como una sentencia. Tú rezas, pero nosotros respondemos. Esa noche comprendí que la fe no me protegía. Al contrario, era la puerta que ellos usaban para entrar. Capítulo 6. El confesionario sin sacerdote. Los días siguientes se volvieron insoportables. Cada campanada del monasterio me taladraba los oídos, como si en lugar de bronce fueran golpes contra mi cráneo. No podía dormir. No podía rezar. Y entonces, una noche, escuché el susurro que lo cambió todo. Ven al confesionario. Me levanté de inmediato. La voz era suave, casi paternal, como si me ofreciera descanso después de tanto tormento. Crucé el claustro desierto, con la luna escurriéndose entre los arcos. Cada paso me acercaba al corazón de la iglesia, donde el confesionario esperaba envuelto en sombras. La madera del mueble crujió cuando me arrodillé. El olor a incienso viejo flotaba en el aire. Me santigué, respirando hondo. Quizá, pensé, una confesión devolvería la paz a mi alma. Padre, susurré, he pecado. Del otro lado, tras la celosía, se escuchó un leve movimiento. Mi corazón se apretó. No estaba solo. Cuéntamelo todo, respondió una voz. Era grave, profunda, casi cavernosa. No se parecía a la de ningún sacerdote que conociera. Aún así, comencé. Confesé mis dudas, mi miedo, los susurros en la celda, la visión en el cáliz. Cada palabra me salía como una espina arrancada del pecho. Del otro lado, la respiración se volvía más fuerte, más ansiosa, como si bebiera mis pecados. ¿Continuó?, exigió. Mi voz temblaba. Confesé también mi hallazgo del manuscrito, y como las letras se habían grabado en mi piel. Entonces, el silencio me envolvió. Pensé que había terminado, pero la voz, en un murmullo helado, dijo: ese pecado no se absuelve, se comparte. El aire dentro del confesionario se congeló. Sentí un aliento frío atravesar la rejilla y acariciar mi rostro. Retrocedí instintivamente. Reuní valor y abrí la puerta de golpe para mirar al sacerdote. No había nadie. El asiento estaba vacío. Las tablas polvorientas, como si nadie se hubiera sentado allí en siglos. Y sin embargo, todavía sentía el calor húmedo de una respiración en mi mejilla. Me quedé inmóvil, el corazón al borde del colapso, mientras una última frase resonaba en la penumbra del confesionario. Ahora tus pecados son míos, y los míos, tuyos. Salí corriendo, tropezando con los escalones del altar. Comprendí que ya no existía frontera entre mi alma y aquello que me hablaba. El confesionario, lugar de perdón, se había convertido en una trampa donde había sellado un pacto sin retorno. Capítulo 7. El crucifijo que giraba la cabeza. La iglesia estaba en penumbras cuando entré aquella tarde. El aire olía a cera derretida y polvo, como si los rezos hubieran quedado atrapados en el humo de las velas. Buscaba refugio, un rincón donde mi fe no se sintiera tan quebrada. Me arrodillé frente al gran crucifijo del altar mayor. Siempre había encontrado consuelo en ese rostro de Cristo, esculpido con compasión y sufrimiento. Pero aquel día, mientras mis labios pronunciaban un Kyrie eleison, algo imposible sucedió. El crucifijo tembló levemente. Pensé que era un reflejo de la luz, o quizá mi mente exhausta. Sin embargo, los párpados tallados parecieron moverse. Y entonces, con un crujido de madera viva, la cabeza de Cristo comenzó a girar lentamente hacia mí. Me paralicé. La corona de espinas chirriaba al rozar la madera. Los ojos, antes fijos en el cielo, ahora me miraban directamente. Negros, vacíos, con un brillo que no era humano. Esteban, susurró aquella boca de madera. El sonido era áspero, como si saliera de las grietas del crucifijo. Mi cuerpo entero se estremeció. ¿Por qué rezas a quien no responde? Retrocedí un paso.
tropezando con el banco. Quise gritar, pero la voz volvió a hablar. Más fuerte. Nosotros sí escuchamos tus plegarias. Nosotros te elegimos. La cruz vibraba como si estuviera viva. Las manos clavadas parecían querer liberarse de los clavos. Del costado abierto comenzó a gotear un líquido oscuro que manchaba el altar. No era agua, ni vino, era sangre espesa. ¿Caliente? Que caía gota a gota al suelo. El sonido de cada gota resonaba como un martillo en mi cabeza. Me tapé los ojos. Pero no servía de nada. Podía sentir la mirada fija, perforándome el alma. Dinos lo que deseas, dijo la voz, y lo haremos carne. Un temblor recorrió la iglesia. Los cirios se apagaron todos a la vez, dejando la nave sumida en tinieblas. Solo brillaban los ojos del crucifijo, rojos como brasas. Caí de rodillas, sollozando. No supe qué responder. ¿Por qué? En lo más profundo de mí, una parte enferma quería aceptar esa oferta. La cabeza del Cristo volvió lentamente a su posición original, como si nada hubiera pasado. Pero el altar seguía manchado de sangre. Y yo sabía que había sido mirado por algo que no era mi Señor. Capítulo 8. La campana que no quiso callar. El pueblo despertó con un estruendo metálico que atravesó el amanecer como un grito de acero. Nadie había tocado la campana del campanario. Y sin embargo, su repique se elevaba, salvaje, como si cada golpe fuera dictado por una mano invisible. Los vecinos salieron de sus casas con el miedo colgando de sus pupilas. El aire olía a óxido, y cada tañido parecía arrastrar consigo un eco de lamentos. Entre las sombras del templo, el padre Esteban corrió hacia la torre, con la sotana agitada como un sudario negro. Al llegar, descubrió algo que le heló la sangre. La cuerda estaba rota, hecha jirones en el suelo. Y aún así, la campana seguía vibrando, moviéndose por sí sola. Sus golpes no eran rítmicos, eran caóticos, como si la misma torre intentara expulsar un secreto. «¡Basta!», gritó el sacerdote, intentando cubrirse los oídos. Pero los tañidos se volvieron más agudos, más penetrantes, hasta convertirse en un lenguaje incomprensible. Algunos aldeanos juraron haber escuchado sus nombres entre el estruendo. Otros aseguraban oír los pecados que nunca habían confesado. De repente, la campana cesó. El silencio cayó como un manto pesado, tan denso que casi asfixiaba. Entonces, un último eco descendió desde lo alto. No como sonido, sino como voz. «No callaré, hasta que la verdad se derrame». El padre Esteban levantó la vista. La campana brillaba con un fulgor extraño, como si sudara lágrimas de bronce. El pueblo entero, paralizado, comprendió que aquello no era un simple aviso divino. Era una condena. Y lo peor, apenas había comenzado a sonar. Capítulo 9. El niño que nunca fue bautizado. Las noches se habían vuelto interminables. Cada susurro que escuchaba me arrancaba un escalofrío más profundo que el anterior. Pero nada me preparó para la visión que apareció mientras dormía en la celda. Un niño estaba frente a mí. Su piel era pálida, casi transparente, y sus ojos vacíos reflejaban la luz de la luna como espejos de agua estancada. Caminaba lentamente hacia mi cama, sin hacer sonido alguno, y extendió sus manos frágiles. «Fray Esteban», dijo con voz dulce, pero vacía, «necesito bautismo». El corazón me golpeó con fuerza. La inocencia de aquel niño era un engaño, no había vida en él. Solo un vacío que absorbía la luz. Me levanté, temblando, y el frío de la piedra atravesó mis huesos. «Pero, está muerto», pensé. «¿Quién eres realmente?». El niño me miró y una sonrisa hueca se dibujó en sus labios. Susurró algo que heló mi sangre. «Nunca fui bautizado, nunca fui nombrado ante Dios, y ahora, nadie escuchará mis rezos». Un coro de voces surgió de todas partes del monasterio. Lamentos de infantes no bautizados. Susurros de almas atrapadas entre los muros. Cada uno repetía mi nombre, llamándome, acusándome, suplicando a la vez. «Hazlo», dijo el niño, mientras sus ojos se clavaban en los míos, «bautízame en sangre y salva tu alma». Retrocedí, horrorizado. La idea de profanar el altar, de derramar sangre inocente, me llenaba de terror. Sin embargo, la presión era insoportable, las voces crecían, transformando el convento en un coro de ultratumba que no cesaría hasta que actuara. El niño dio un paso hacia mí y extendió sus manos, ahora cubiertas de manchas oscuras, como tinta mezclada con sombra. Mi corazón gritaba, pero la razón se desvanecía ante la necesidad de calmar aquel clamor que parecía venir desde el mismísimo infierno. En un instante, comprendí la cruel verdad: no era un llamado a la salvación, sino una trampa. Cada acto que realizara en nombre de la misericordia sería un pacto con quienes habitaban los muros del monasterio mucho antes que yo. Sin darme cuenta,
Una lágrima de sangre cayó sobre el suelo, marcando el inicio de lo que no tendría vuelta atrás. Capítulo 10. El ángel con alas quemadas. Aquella noche, la iglesia parecía más oscura que nunca. Cada vela encendida se apagaba al instante de ser encendida, y el olor a cera y polvo se mezclaba con un hedor a carne quemada que me hizo retroceder. Mientras avanzaba por el pasillo central, un fulgor blanco emergió desde el altar menor. Al principio creí que era un milagro, un ángel enviado para protegerme, pero cuando se acercó, comprendí mi error. La criatura tenía forma humana, con rasgos delicados y serenos, pero sus alas estaban chamuscadas, negras y raídas, como si el fuego del infierno las hubiera devorado. Cada pluma carbonizada parecía emitir un susurro, como si arrastrara secretos de siglos pasados. Fray Esteban, dijo con voz melodiosa, aunque rasgada por el dolor, hemos esperado tu llegada. Me arrodillé, confundido entre reverencia y miedo. ¿Cómo podía un ángel sufrir de esa manera? Cada respiración de la criatura quemada olía a humo y a lágrimas secas. Hemos caído, pero aún hablamos. Sus alas temblaron, esparciendo ceniza que se desvanecía en el aire como humo etéreo. Tú eres nuestro vínculo con los vivos. El altar tembló, y las velas que se habían apagado volvieron a encenderse, proyectando sombras que parecían manos clamando hacia mí. El ángel levantó los brazos y sus ojos, que antes brillaban con compasión, ahora reflejaban un fuego cruel, como si juzgara cada pecado y cada temor que había guardado en mi alma. Sangra por nosotros, murmuró, escribe con tu sangre y nosotros te daremos la verdad. Mi corazón latía con fuerza. La idea de profanar mi propia fe era intolerable, pero el eco de las voces de los muertos me susurraba que no había elección. Cada latido era un recordatorio de que estaba atrapado entre lo divino y lo maldito, y que cualquier paso en falso podría condenarme para siempre. El ángel dio un paso hacia mí, y una pluma negra cayó sobre mi mano. En ese instante comprendí que no estaba frente a un mensajero de Dios, sino frente a un intermediario del juicio, un testigo de todas las almas atrapadas, esperando que alguien viviente transmitiera su tormento. Y mientras sostenía aquella pluma carbonizada, supe que ya no podría escapar. Capítulo 11. La campana que doblaba sin manos. El alba llegó silenciosa, pero el monasterio no conocía descanso. Cada rincón estaba impregnado de una tensión que hacía vibrar los muros. Sin embargo, fue la campana la que rompió la calma con un toque que no obedecía a ninguna mano humana. El padre Esteban corrió hacia la torre. La cuerda se balanceaba sola, oscilando con fuerza, y la campana doblaba con un ritmo irregular, como si midiera el pulso de los corazones de quienes la escuchaban. Cada campanada no solo resonaba en la piedra, sino dentro de los pechos de los monjes, despertando recuerdos que no deseaban recordar. «Detente», gritó el abad, pero su voz se perdió entre el estruendo. Los aldeanos que se acercaron al monasterio sintieron un terror inexplicable. Los gritos de las campanas parecían llamar a los muertos, susurrando sus secretos y acusaciones. Algunos juraron ver sombras que se alzaban junto al sonido, siluetas de hombres y mujeres que nunca habían cruzado los muros de piedra. Dentro del monasterio, Esteban comprendió que no se trataba solo de un fenómeno. Las campanas doblaban al compás de los lamentos de los no bautizados, de los pecados no confesados, de los susurros que los muros guardaban desde hacía siglos. Era un llamado, y todos estaban obligados a escucharlo. «Fray Esteban». La voz del ángel chamuscado resonó desde el altar menor. «Tú eres nuestro oído y nuestra boca. Transmite lo que escuchas». El sacerdote se arrodilló, con la cabeza gacha, mientras cada golpe de la campana parecía perforar su alma. La madera de los bancos crujía, y las sombras de los monjes se estiraban y retorcían, como si la iglesia entera estuviera viva, obedeciendo al tañido sobrenatural. Un estremecimiento recorrió la torre y los cimientos del templo. La campana doblaba más rápido, más fuerte, y Esteban escuchó entre las notas un mensaje que no provenía de este mundo. «El juicio ha comenzado. Escucha, escribe, habla, o serás parte de nosotros». El padre comprendió entonces que aquel sonido no podía ser ignorado. Cada campanada era un mandato, un pacto impuesto por lo invisible, y cada instante de silencio fuera de lugar podía condenar no solo su alma, sino la de todos los presentes. Mientras la campana doblaba sin manos, Esteban sintió que todo el monasterio respiraba al unísono con el más allá, y supo que nada volvería a ser igual. Capítulo 12. El altar que susurraba nombres prohibidos. La iglesia estaba sumida en una penumbra que parecía absorber la luz de las velas. Cada rincón respiraba un aire cargado de secretos. El padre Esteban avanzaba con pasos cautelosos hacia el altar mayor, donde sabía que algo antiguo y prohibido le aguardaba. Apenas se acercó, un susurro comenzó a rodearlo. Primero fue leve, apenas perceptible,
como viento entre las piedras. Luego, las voces se hicieron claras y precisas, pronunciaban nombres que nunca había escuchado. Nombres que nunca deberían haber sido pronunciados en tierra sagrada. Simón. Mariana. Abel, susurraban, mezclando devoción y condena. El corazón de Esteban latía con fuerza. Cada nombre vibraba dentro de su pecho como un látigo invisible. Era como si el altar mismo hubiera guardado la memoria de cada alma marcada por el pecado y la negligencia. Los nombres prohibidos no eran solo de los muertos, sino de aquellos cuya fe había traicionado la misericordia. Un calor seco recorrió la iglesia. Las velas temblaban, proyectando sombras que se retorcían con gestos de horror y súplica. El altar parecía vivo, respirando, emitiendo un murmullo constante que transformaba la devoción en miedo. El ángel de alas quemadas apareció detrás del altar, sus ojos brillando como brasas, sus alas crujientes esparciendo ceniza que flotaba en el aire como polvo de siglos. Esteban, dijo la voz, que ahora era muchas voces a la vez, tú debes leerlos, nombrarlos, o ellos nunca descansarán. Temblando, el padre se arrodilló, tocando con la punta de los dedos las tablas del altar. Los nombres resonaban en su mente, mezclándose con los ecos de los gritos de los no bautizados, con los lamentos de los condenados y las voces del manuscrito prohibido. No puedo, susurró, pero las voces lo rodearon, suaves y feroces a la vez. Debes hacerlo, debemos ser escuchados. Entonces entendió. Cada nombre pronunciado era un puente entre los vivos y los muertos. Un hilo de luz y sombra que conectaba el pasado con el presente. Si fallaba, no solo condenaría a los espíritus, sino también su propia alma. Con lágrimas de miedo y fervor, comenzó a pronunciar los nombres prohibidos. Uno por uno, cada sílaba que salía de su boca parecía arrancar cadenas invisibles, liberar lamentos y al mismo tiempo abrir heridas profundas en su corazón. La iglesia tembló con el poder de aquellos nombres. La campana de la torre dobló una última vez. Firme, clare, anunciando que algo había cambiado. Algo antiguo y terrible había sido liberado. Y el padre Esteban, por fin, comprendió que ya no era solo un monje, era la voz de los que nunca serían olvidados. Capítulo 13. El pasillo donde los ecos lloran. El monasterio estaba silencioso, pero no en paz. Cada piedra parecía respirar un lamento contenido durante siglos. El padre Esteban avanzaba por un pasillo que nunca antes había explorado, guiado por susurros que lo llamaban por su nombre. Las velas colgadas en los muros temblaban con una luz mortecina, proyectando sombras que se alargaban y retorcían como manos intentando atraparlo. Cada paso que daba producía un eco, pero no era su propio eco. Era un coro de llantos, de risas quebradas, de oraciones interrumpidas. Esteban, susurraban, ven, escucha, no huyas. El aire estaba helado, húmedo, y olía a polvo y a cera derretida. Cada ladrillo parecía susurrar secretos prohibidos, nombres de monjes olvidados, de pecados nunca confesados. Cada eco se hacía más insistente, más personal, como si conociera cada miedo, cada duda que había guardado en su alma. Se acercó a una puerta vieja, apenas visible entre la penumbra. La abrió lentamente y descubrió un corredor aún más largo, sus paredes cubiertas de inscripciones que brillaban débilmente con un resplandor espectral. Cada inscripción parecía vibrar al ritmo de los susurros, como si los fantasmas de los muertos se comunicaran con él a través de la piedra. De repente, escuchó su propio nombre, pero distorsionado, multiplicado, fragmentado en mil ecos que venían de todas partes. Un paso en falso y sintió que su cuerpo se hundía en el suelo, como si el pasillo quisiera tragárselo. Debes hablar, decía la voz de miles, nombrarnos, dar voz a los que nunca la tuvieron. El padre Esteban comprendió que cada eco era una memoria atrapada, una plegaria que no había sido escuchada. Si quería sobrevivir, si quería proteger su alma, debía seguir adelante, caminar hasta el final del pasillo y enfrentarse a todo aquello que la iglesia había enterrado en silencio. Cada paso que daba hacía que los ecos se multiplicaran, hasta llenar el corredor con un coro ensordecedor de lamentos y súplicas. Su corazón latía con fuerza, y una certeza aterradora se apoderó de él. El pasillo no era solo un lugar físico, sino un puente entre el mundo de los vivos y los condenados. Al final del corredor, una luz débil lo aguardaba. Allí, finalmente, enfrentaría lo que había temido desde su llegada al monasterio, la verdad de los secretos enterrados, y el precio de escuchar las voces del más allá. Capítulo 14. La celda donde el tiempo sangra. El padre Esteban entró en la celda más antigua del monasterio, un lugar que parecía olvidado incluso por el tiempo. Las paredes estaban negras, con grietas que parecían absorber la luz. Cada paso que daba producía un eco irregular,
como si el espacio mismo se resistiera a su presencia. Al mirar el suelo, vio que las sombras no seguían su contorno. Se alargaban. Se mezclaban con otras que no tenían forma humana. Un murmullo constante llenaba la celda, susurros de siglos, plegarias interrumpidas, lamentos de monjes desaparecidos. De repente, el aire se volvió denso, pegajoso. El reloj de la iglesia, que siempre marcaba el mismo ritmo tranquilo, comenzó a girar al revés. Cada tic-tac resonaba en su pecho como un martillo. Y el tiempo comenzó a sangrar, minutos que se estiraban hasta horas. Horas que se comprimían hasta segundos. Fray Esteban, susurró una voz detrás de la pared, cada momento que ignoras, cada pecado olvidado, sangra en este lugar. Intentó retroceder, pero la puerta desapareció. La celda se había transformado en un laberinto. Cada pared parecía moverse, respirando, pulsando como un corazón enfermo. Las sombras lo rodeaban, susurrando nombres prohibidos, repitiendo las oraciones que él había leído en voz alta, ahora deformadas en gritos de desesperación. Vio figuras en la penumbra, monjes con ojos vacíos, cuerpos contorsionados por siglos de miedo y culpa. Cada uno le extendía las manos, implorando que pronunciara su nombre, que les diera voz, que los liberara del tiempo que los consumía. El ángel de alas quemadas apareció nuevamente, flotando entre las paredes que sangraban sombras. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y súplica. Este es el precio de escuchar. Cada voz que oyes, cada eco que respondes, te ata al pasado, al futuro, al juicio eterno. El padre Esteban comprendió que la celda no solo era un lugar físico, sino un espacio donde el tiempo mismo se retorcía y sangraba con cada pecado, cada secreto, cada alma olvidada. Caído de rodillas, llorando, repitió los nombres de los que nunca fueron escuchados, comprendiendo que su existencia ya no le pertenecía. Era un eco más entre las voces del más allá, un monje destinado a escuchar, hablar y mantener el delicado equilibrio entre lo vivo y lo muerto. Y mientras pronunciaba cada nombre, las paredes de la celda sangraban luz y sombra, como si el tiempo finalmente entendiera su dolor. Capítulo 15. El monje que se convirtió en eco. El monasterio estaba en silencio absoluto, pero un silencio que pesaba, como si contuviera siglos de secretos y condenas. El padre Esteban avanzaba por los corredores que ahora conocía demasiado bien. Cada sombra, cada piedra, cada susurro parecía llamarlo por su nombre. El tiempo ya no existía como lo conocía. Las horas se estiraban y comprimían a voluntad de los ecos que habitaban el lugar. Las voces de los muertos lo rodeaban, susurrando, rogando, acusando. Cada nombre pronunciado en el altar, cada oración recitada, cada pecado escuchado y repetido lo había transformado. Se acercó al altar mayor, donde la campana que doblaba sin manos reposaba inmóvil, pero resonante con una energía contenida. El ángel de alas quemadas flotaba sobre él, los ojos ardientes clavados en los de Esteban. Has escuchado, has hablado, ahora eres uno con nosotros. Un frío infinito le recorrió la columna vertebral. Trató de gritar, pero su voz se quebró en 1000 fragmentos que se esparcieron por la iglesia como humo. Cada eco de su grito se unió a los lamentos de los no bautizados, de los pecados olvidados, de los monjes desaparecidos. Las paredes respiraban, las sombras se alargaban y lo envolvían. Su cuerpo comenzó a desvanecerse. Primero los dedos, luego las manos, hasta que solo quedó un murmullo en el aire, un eco más entre los ecos. Su mirada se perdió entre la penumbra, pero sus ojos seguían presentes, observando y escuchando eternamente. Los aldeanos que se acercaban al monasterio percibían su presencia, un susurro que recorría los corredores, un frío que helaba la sangre, y la sensación de ser vigilados por algo que no era completamente humano. El altar tembló una última vez y, en un instante de luz espectral, todas las voces se unieron, las de los vivos y las de los muertos, los bautizados y los olvidados, los pecadores y los inocentes. El eco final de Esteban resonó con fuerza sobre todos ellos, como un hilo que unía los mundos. Ahora soy voz, y escucho, eternamente. Y así, el padre Esteban desapareció del plano físico, convirtiéndose en un eco perpetuo, un guardián y prisionero de las voces del más allá. La iglesia quedó silenciosa, pero el silencio estaba lleno de murmullos invisibles, de secretos que nunca descansarían. El monasterio seguía en pie, y cualquiera que entrara podía sentir, en cada piedra y en cada sombra, que un monje había aprendido la verdad del más allá, y que ahora pertenecía a él para siempre. Epílogo. El susurro que permanece. Los muros del monasterio se erguían en silencio, bañados por la luz mortecina del amanecer. Para cualquiera que lo mirara desde afuera, parecía un lugar vacío, inofensivo, pero los que se acercaban podían sentirlo,
un murmullo persistente que recorría los pasillos, como un aliento invisible que nunca descansaba. El padre Esteban ya no existía en carne y hueso. Su presencia se había fundido con las voces del más allá, convirtiéndose en un eco que habitaba cada sombra, cada piedra, cada altar olvidado. Escuchar su voz ya no requería proximidad. Él estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Los aldeanos contaban historias de luces que parpadeaban sin razón, de campanas que doblaban solas, de susurros que pronunciaban sus nombres al pasar frente al monasterio. Nadie podía entrar sin sentir la mirada de lo invisible, y todos comprendían que Esteban había cruzado un límite que los vivos jamás debían traspasar. En lo profundo de la iglesia, el altar permanecía intacto, pero cargado con la memoria de los nombres prohibidos, de los pecados olvidados, de los lamentos de quienes nunca encontraron descanso. Y allí, en cada sombra y cada rincón, la voz de Esteban seguía susurrando: escuchad, escuchad, porque todo lo olvidado grita en la eternidad. Y así, el monasterio se convirtió en un lugar donde lo sagrado y lo maldito coexistían, donde la frontera entre los vivos y los muertos ya no tenía sentido. Cualquier alma que cruzara sus puertas sentiría la presencia de un monje que ya no era humano, que ya no era uno solo, sino todos los ecos del más allá, eternamente escuchando, eternamente hablando, eternamente vigilando. El susurro de Esteban nunca cesaría, y con él, el monasterio se convirtió en un recordatorio escalofriante de que algunas voces, una vez escuchadas, nunca se olvidan.